Soy Marc Ambroyé, mujer trans, activista y transfeminista. Pues llevo en el activismo pues unos 38, 40 años. Quizá pues la vida me golpea con dos cosas de las que no me puedo eludir. Una es la pobreza, lo cual me hace tener conciencia de clase, conciencia de las injusticias por cuestión de clase, y otra es mi identidad, con la cual tampoco puedo eludir, y me encuentro pues con un mundo hostil a que reconocer mi identidad y con muchos obstáculos en todos los ámbitos familiares, tal. A muy temprana edad empiezo a trabajar porque me tocó vivir pues los últimos años del franquismo. Quizá me tocó vivir desde un momento más adolescente o más joven, con 17, 18 años, y ya empiezo a organizarme pues en los últimos estertores del franquismo, con una lucha antifranquista, una lucha social y de barrio. Pero también llega un momento en que tomo conciencia de que por mi condición también soy oprimida, también soy objeto de desigualdades, y hago en mí misma una reflexión que digo, bueno, contra el franquismo, a favor de la democracia, hay mucha gente trabajando ya. A favor de los derechos, por la libertad sexual, hay muy poca gente. Me voy a dedicar a esto. Y entonces todo mi trabajo se centra en querer organizar una organización, un movimiento de forma clandestina, porque ya en aquella época, solamente por el hecho de ser gay o de ser transexual, pues íbamos a las cárceles. Pues organizados éramos una banda de delincuentes y de malhechores, todo lo cual tenía que ser todo clandestino. Organizo el primer movimiento por la libertad sexual en Andalucía, allá por el 76, que culmina con una gran manifestación y un mitin en el 78 por la libertad sexual, que de forma simultánea se hace mismo día, misma hora, mismo eslogan, en Andalucía, en Madrid, en Cataluña, en País Vasco, en Galicia, y fue el detonante final para que el gobierno de Adolfo Suárez retirara de la ley de peligrosidad social los actos de homosexuales. Si veis, estoy hablando de actos de homosexualidad precisamente porque la miopía de la dictadura del franquismo era tan grande que era incapaz de distinguir orientación de identidad, y todas y todos éramos maricones, con lo cual en aquella época las personas trans no solamente sufríamos la privación de libertad y la vejación de tener la aberrante detención sin juicio, sin nada, sino directamente a la cárcel, sino que además sufríamos la negación de la identidad, que yo creo que es un acto brutal, porque atenta contra lo más esencial del ser humano, que es la identidad. En eso se daba con las personas trans, que después posteriormente también hemos tenido que sufrir del borrado trans, porque cuando se cuenta la historia fueron 5.000 homosexuales los que estuvieron presos, y en ningún momento se nombra que la mayoría de las personas que estuvimos presas éramos trans, porque quien fue objeto y diana de los peores maltratos de la dictadura éramos las personas más visibles. La orientación es algo íntimo. Tú vas por la calle, ves un señor, ves una señora, tú no sabes qué le gusta a la hora de irse a la cama, es algo íntimo. Sin embargo, la transexualidad, y en aquellos tiempos más donde nuestros únicos medios para hacer un tránsito social podía ser la ropa y la pintura, eran muy visibles. No era una cuestión que hoy tenemos acceso a tratamientos hormonales que más o menos adecuan tu cuerpo, a cirugías que también te ayudan a adecuar el cuerpo. En aquella época éramos súper visibles, con lo cual yo siempre digo que fuimos las peores tratadas por las dictaduras, pero también las olvidadas de la democracia. Cuando he dicho anteriormente que el franquismo era incapaz de distinguir orientación de identidad, aún todavía sucede esto, ¿no? Algún día sucede de que no sabemos distinguir orientación de identidad, y es algo tan sencillo como que la gente lo tiene que entender. Orientación es qué me gusta, identidad es quién soy. Entonces, la identidad, quién soy, es una cuestión que sucede a todos los seres humanos de igual manera, no en las personas trans, es de forma distinta. Es cuando empezamos a tener conciencia y a verbalizar, empezamos a tener conciencia de quién somos. ¿Qué pasa con las personas trans? Pues claro, cuando empiezan a tomar conciencia de quién es,
precisamente no se ajusta a las expectativas que otros te imponen al nacer. ¿En función de qué? En función de los genitales, en función de algo tan absurdo como puede ser la mano, la nariz o el pie, en este caso los genitales, órganos que no tienen neuronas, que no piensan y que no tienen conciencia, por lo cual no tienen capacidad de determinar la identidad, ¿no? Yo creo que el feminismo tiene en común, estamos destinadas y destinados a encontrarnos sí o sí, porque las mayores reivindicaciones o las reivindicaciones centrales de ambos colectivos son la misma. Las mujeres han luchado toda la vida por ser sujetos de pleno derecho, o sea, aquello que bajo una consigna ha calado en el imaginario colectivo cuando decimos nosotras parimos, nosotras decidimos. Las personas trans llevamos toda la vida diciendo mi cuerpo es mío, yo decido. O sea, hay una coincidencia total en reivindicar ser sujetos de pleno derecho, decidir sobre nuestros cuerpos, decidir sobre nuestros deseos, decidir sobre nuestras vidas. Estamos destinadas precisamente a encontrarnos, pero al mismo tiempo estamos oprimidas por el mismo opresor. Es una cultura patriarcal, es un ordenamiento vertical, vertical que además anula a la mujer y a las personas trans, la desposee como sujetos de pleno derecho. En este caso, el hombre se hace como un ser superior a la mujer y así también han estado las leyes también en acuerdo con esa posición patriarcal y machista. No es una coincidencia que haya muchas más mujeres universitarias, sin embargo los cargos de decano y de rectores los tienen los hombres, ¿no? No es normal que haya mucho más mujeres científicas y solamente salen los hombres, o que haya habido mujeres que han trabajado duramente por la revolución y por la conquista de las democracias y solamente se recuerdan a los hombres. Es una cuestión patriarcal y machista que lo atraviesa todo, que atraviesa incluso al colectivo LGTB, que no es exento. No creamos que porque sean gay no son patriarcales, practican el patriarcado con sus congéneres lesbianas y con sus congéneres trans. El feminismo tiene unas señas de identidad que por sí le hace ser progresista, que de por sí le tiene que hacerse repensarse continuamente para no caer en totalitarismo, para no caer en verticalismo. El feminismo tiene como 4 señas de identidad que son indiscutibles y que son los que hace que sea feminismo. Primero es la interseccionalidad, o sea, la unión de las situaciones oprimidas. La sororidad, la hermandad entre mujeres. La hermandad entre mujeres no puede excluir a un tipo de mujeres por su identidad o por su condición de piel o por su condición social, que sea pobre, o por su condición de diversidad funcional. Tenemos que ser hermanas y hermanas entre todas las mujeres, también las mujeres trans. Pero al mismo tiempo también está el propugnar un orden social basado en la igualdad. En este sentido no puede caber la exclusión. Nosotras, y porque además también el feminismo tiene que repensarse que la lucha entre género, entre hombre y mujer, no es el centro. La lucha tiene que ser la lucha contra la ideología que sustenta estructuralmente la dominación del hombre y la mujer, que es el patriarcado, que es la ideología. Tenemos que atacar la ideología y tenemos que atacar la ideología con todas las herramientas y con todas las hermandades que son objetos y sujetos de opresión del mismo sujeto opresor que es el patriarcado. En este sentido, ¿qué aporta además lo trans? Lo trans viene a aportarle al feminismo, primero, la deconstrucción de los géneros. Segundo, viene a liberarnos a todas las personas, mujeres y hombres, de una dictadura genital. Es importante las alianzas de todas las clases oprimidas por el patriarcado y sobre todo pues eso, el que digan que las mujeres trans no hemos vivido y tenemos el privilegio de hombres
por tener pene me parece patético, obsoleto y carente de una realidad muy cruel, porque el mayor número de genocidios lo sufren las mujeres trans. Mira que el colectivo trans de forma igual estamos discriminados porque a todos y a todas se nos niega la identidad. Sin embargo, la opresión que sufrimos las mujeres transexuales no la sufren los hombres transexuales. Los asesinatos, casi en el 98 o 99%, se suceden o se perpetran contra las mujeres, con lo cual no estamos hablando de asesinatos trans, estamos hablando de transfeminicidios, porque también, si queremos segregar el número de mujeres trans del resto de mujeres sí, que se segregue, pero es importante ya apuntar en una misma lista y que son asesinatos frutos del patriarcado y por lo tanto son feminicidios todos, ¿no? Es importante esta alianza porque si no, no vamos a poder acabar con la raíz del problema que es el patriarcado, que en el fondo no es ni siquiera los hombres reproducen el patriarcado, lo mismo que muchas mujeres también habemos que reproducimos y reforzamos el propio sistema patriarcal y machista. Ya decía Simone de Beauvoir que el opresor no sería tan fuerte si no tuviera cómplices entre los oprimidos. Yo pienso, y muchas mujeres feministas decimos, somos más del 50% de la población de la humanidad. ¿Por qué hay entonces patriarcado? Porque dentro de nuestro grupo humano como mujeres, habemos muchas mujeres que reforzamos el patriarcado. Lo hace la gente, digamos, alienada, pero lo está haciendo también un feminismo malinterpretado que no es sororitario y que es excluyente. Aquí situamos a las TERF, que además yo no las voy a llamar feministas porque la mayor arma que tenemos las mujeres para defendernos de esa ideología fascista o de ese yihadismo del género, que así es como le llamo, yihadismo del género o talibanas del género, no se le pueden llamar feministas cuando subvierten o cuando pervierten las señas de identidad del feminismo, que es la sororidad, la inclusión y la igualdad. Pues yo también quería hablar, por ejemplo, cómo ha habido mujeres que son filósofas, que son teóricas, que nos han dotado de un discurso que es importantísimo para avanzar en la lucha contra el patriarcado, el machismo y las estructuras de poder. Por ejemplo, como Judy Bartlett, que a través de su teoría queer, tan necesaria antes, ahora y mañana, porque no caduca, porque es necesario hasta que no consigamos la utopía de la deconstrucción de los géneros, también ha sido una mujer mal entendida, mal interpretada, cuando se ha situado a las personas transexuales por la parte queer en ese constructo social que es el género, ¿no? Judy Bartlett hace algo tan importante como Marx hizo con el análisis marxista del capital. Judy Bartlett deconstruye los géneros como una forma de opresión y eso sigue siendo válido, reitero, ayer, hoy y mañana, pero eso no nada tiene que ver con situar las identidades trans como un constructo. Mire, las nuevas generaciones son el exponente que precisamente invalida las personas queer que tratan también a las personas trans como una construcción. Mire usted, yo me construyo como mujer, pero yo ya soy mujer. Me construyo como mujer en mi expresión de género. Cómo yo utilizo unos roles de género y unas pautas de género para representarme y para ser leída como mujer. Pero mi sentimiento de sentirme mujer está por encima de cómo me represente. Y la prueba evidente está cuando un niño pequeñito o una niña pequeñita con 7 o con 8 años ya verbaliza: mamá, soy un niño, mamá, soy una niña. No lo hace para transgredir nada, solamente para ser feliz como él se siente. La identidad se puede decir, fíjate, la identidad se podría decir sin error a equivocarnos, que es la identidad es innata. Empezamos a tomar conciencia de ella como a los 5 o 6, a los 2 o 3 años, está muy relacionado con la verbalización de la palabra, y a los 7 o 8 años
se estabiliza y se inmuta. ¿Por qué entonces dirá la gente? Entonces, ¿por qué encontramos personas trans que lo hacen con 30 años, con 40, con 16? ¿Qué pasa? Es que antes no, antes sí, desde pequeño ya sentíamos que era, pero nosotros, a diferencia de las personas cisgénero, decidimos desde el momento en que expresamos nuestra disconformidad o nos manifestamos como somos, recibimos correctivos todo el tiempo. No, no eres un niño, no, no eres una niña. Eso no se le dice a las personas cisgénero. Hagan un ejercicio de ponerse en nuestro lugar. Incluso soporten que les digan, pero verdaderamente estás segura que eres una mujer. No tendrías que ir a un psicólogo a que te lo diga por si estás equivocada. Todo eso tenemos que soportar las personas trans y hemos soportado que se cuestione nuestra identidad por no ajustarse pues a la mayoría, cuando precisamente lo que las personas trans, solamente por nuestra existencia, sin ningún tipo de reflexión teórica que nos acompañe, solamente por existir, ponemos en cuestión el ordenamiento de los roles de género y el ordenamiento de la asignación del sexo. Y sobre todo ponemos en evidencia que le ponemos rostro a la diversidad. El interlocutor válido y el sujeto político, que es el que sufre la discriminación en primera persona, tiene que ser quien se siente primero a determinar cuál es su situación y a determinar cuáles son las soluciones. No pueden hablar por nosotros personas que no están en nuestros zapatos, porque hay una máxima: cuando hablan quien no sufre la discriminación, siempre se habla para perder, porque no hay nada que ganar. Solamente hablaremos para ganar los que no tenemos derecho, porque los tenemos que conquistar. En el contexto de España estamos precisamente ahora, es el momento de nuevo de encontrar la generosidad, quizá de saldar cuentas me refiero, de que cumplan con esa deuda histórica que tienen con las personas trans, el Estado, los movimientos políticos y el movimiento LGTB, dándonos la voz a las personas trans para que en esta ocasión seamos nosotros los sujetos que determinemos la norma que nos va a igualar en derecho de norte a sur, de este a oeste en todo el Estado español. Éramos una banda de delincuentes y de malhechores, todo lo cual tenía que ser todo clandestino. Organizo el primer movimiento por la libertad sexual en Andalucía, allá por el 76, que culmina con una gran manifestación y un mitin en el 78 por la libertad sexual, que de forma simultánea se hace mismo día, misma hora, mismo eslogan, en Andalucía, en Madrid, en Cataluña, en País Vasco, en Galicia, y fue el detonante final para que el gobierno de Adolfo Suárez retirara de la ley de peligrosidad social los actos de homosexuales. Si veis, estoy hablando de actos de homosexualidad precisamente porque la miopía de la dictadura del franquismo era tan grande que era incapaz de distinguir orientación de identidad, y todas y todos éramos maricones, con lo cual en aquella época las personas trans no solamente sufríamos la privación de libertad y la vejación de tener la aberrante detención sin juicio, sin nada, sino directamente a la cárcel, sino que además sufríamos la negación de la identidad, que yo creo que es una... Soy Marc Ambroyet, mujer trans, activista y transfeminista. Pues llevo en el activismo pues unos 38, 40 años. Quizá pues la vida me golpea con dos cosas de las que no me puedo eludir. Una es la pobreza, lo cual me hace tener conciencia de clase, conciencia de las injusticias por cuestión de clase, y otra es mi identidad, con la cual tampoco puedo eludir, y me encuentro pues con un mundo hostil a que reconocer mi identidad y con muchos obstáculos en todos los ámbitos, familia, y hago
en mí misma una reflexión que digo, bueno, contra el franquismo, a favor de la democracia, hay mucha gente trabajando ya. A favor de los derechos, por la libertad sexual, hay muy poca gente. Me voy a dedicar a esto. Y entonces todo mi trabajo se centra en querer organizar una organización, un movimiento de forma clandestina, porque ya en aquella época, solamente por el hecho de ser gay o de ser transexual, pues íbamos a las cárceles, pues organizar tal. A muy temprana edad empiezo a trabajar porque me tocó vivir pues en los últimos años del franquismo. Quizá me tocó vivir desde un momento más adolescente o más joven, con 17, 18 años, y ya empiezo a organizarme pues, en los últimos estertores del franquismo, con una lucha antifranquista, una lucha social y de barrio, pero también llega un momento en que tomo conciencia de que por mi condición también soy oprimida, también soy objeto de desigualdades,